Buenas a todos, bienvenidos una semana más a El Discast, tu podcast de referencia sobre discapacidad. Y hoy la verdad es que tenemos un programa interesante y cargado de temas que pueden ser unos buenos charcos, pero antes de empezar voy a saludar a mis compañeros y a mis compañeras. ¿Qué tal, Nix? ¿Cómo estás? Bien, se nos acaba, no os veo, se os acaba de ir a Baneo. Ahora, habéis vuelto. Nada, bien, chicos, estoy bien. Aquí seguimos una semana más en el hospital. Bueno, poco a poco. ¿Y Sara, tú cómo estás? Buenas tardes, gente. Espero que estéis empezando genial la semana, porque hoy empezamos un lunes, no un jueves, como de costumbres. Así que bueno, con ganas de meternos en charcos, ¿no? Como hoy. Sí, estamos aquí. Es verdad lo que ha dicho Sara, que esta semana hemos hecho el Discast el lunes. Pero bueno, es que el jueves no vamos a estar, esto queremos decirlo ya. El jueves no estaremos, pero aún así, la semana que viene con el Discas como siempre. Y hoy tenemos un programa preparado que llevamos preparando desde hace casi 2 semanas, ¿no? Es el Sí, programa más largo, ¿no? Sí, Bueno, es que el Nix. Discast es un poco atemporal. Sí. Este llevaba programa, tiempo preparado ya. sí, este programa lo debíamos hacer justo después de la Semana Santa, pero se ha ido complicando por diversos motivos técnicos y por motivos de salud y al final, bueno, pues Dios no ha querido, ¿no? Nunca mejor Nunca dicho, mejor porque dicho. hoy vamos a hablar de religión, Exactamente. gente. Hoy vamos a hablar de religión y discapacidad, porque son temas que nunca tocamos. El tema de la religión no lo tocamos nunca, porque no somos religiosos, esa es la verdad. Aquí creo que nadie es religioso que yo sepa. Pero el tema es bueno, que la religión tiene un papel importante en la discapacidad en los últimos años y a lo largo de la historia. O sea, ha habido muchas cosas relacionadas con religión, pero bueno, antes de empezar, lo primero que tenemos que decir es que vamos a hablar de la religión cristiana. Es principalmente la religión que más nos atañe, porque vivimos en un país que es mayoritariamente cristiano. Entonces, claro, pues la religión cristiana es la religión que más podemos controlar. Aún así, quería informaros muy rápidamente de que le he informado un poquito del Islam, de cómo trata la discapacidad del Islam. Y esto no sé si lo sabéis, pero me parece curioso, porque en el cristianismo se habla un poco del rollo este de castigo y la salvación, ¿vale? Ya hablaremos después del tema del castigo, tema de la salvación, tema de discapacidad como castigo, pero en el Islam no hay un concepto de castigo. La discapacidad se trata más como una prueba y una aceptación. Según tengo entendido, es básicamente que Alá te pone una prueba y que tú lo pasas y la gente te acepta. Esto es un poco el rollo, ¿no? No soy un experto, ¿vale? Pero me llama mucho la atención porque en Mahoma, por ejemplo, hay alguna escena del Corán y demás donde habla con alguien ciego que le da como las llaves de un templo porque lo considera alguien más. No habla de la ceguera, simplemente es ciego de esa persona y dice, bueno, pues esta persona se encargará de este templo y ya está. Y se habla más de la aceptación, no de castigo. No sé, es curioso. No sé si pensáis, ¿qué pensáis al respecto, Nix? Es un poco como lo de, como el concepto moderno de romper barreras, ¿no? Para que te acepte la sociedad, ¿no? Me suena un poco así. Sí, sí, podría ser. No sé tú qué piensas, Sara, de esto, de cómo se ve en el Islam, un poco por encima. Oye, a mí me ha recordado un poco al argumento de ejemplo de superación, ¿no? De estás aquí para superar determinados obstáculos y en tu caso, pues a lo mejor ha sido la discapacidad y en otras personas, pues serán otro tipo de problemas, pero me llama mucho esa ambivalencia que hay entre prueba de superación y aceptación, ¿no? Como diciendo, vale, esta persona tiene, por ejemplo, discapacidad visual, se acepta, pero también tenemos en cuenta que viene aquí para superarse, así que me llama bastante la atención como esas dos caras de la moneda que convergen.
que decir y hay que destacar que no se habla mucho de discapacidad en el Islam, ¿vale? Es decir, hay fragmentos muy concretos, ¿vale? De que sale alguien con discapacidad, alguien ciego, alguien sordo, pero no se les trata como seres inferiores ni como castigo, más bien es como una especie de prueba y aceptación. De hecho, se habla mucho más de aceptación, o sea, como que Alá acepta a todos, les da igual lo que tengan, acepta a todos y ya está. Si son buenos creyentes, da igual lo que tengan. Es un poco el mensaje. No sé, me llama mucho la atención. Pero bueno, ya solo quería hacer este apunte inicial para hablar de otras religiones. No sé si vosotros queréis hablar de otras religiones, si os apetece hablar de alguna religión en concreto, que no sea la cristiana. Ahora es el momento. Y si no queréis, pues pasamos directamente al programa. No sé, ¿alguno de los dos Ay, quiere decir alguna cosa? ay, pues para ampliar un poco más de información, preparando el guión para este podcast, me acordé de que hace tiempo en la carrera, no tiene nada que ver con religión, ¿vale? Pero se ve un poco esto y lo he relacionado un poco con la discapacidad y es que antiguamente en el sistema de castas la discapacidad se veía como algo que te hacía ascender o descender de clase social. Es raro, es decir, Hmm, tú, si por ejemplo nacías con discapacidad, es que algo malo habías hecho anteriormente y por eso desciendes de casta. Y me ha recordado un poco a a esa visión de la discapacidad como pecado, de has hecho algo malo, entonces en otra vida después se te va a recompensar o castigar por ello. Claro, de hecho, curioso. allí en India la gente discapacitada se les considera descastados, básicamente. O sea, Hmm, no tienen casta, de casta baja. ostras, Total. claro. O claro, si se cree en la reencarnación, supongo que lo que ha dicho un poco, ¿no? O sea, también el tema de si tienes una discapacidad es porque has hecho algo antes, ¿no? En otra vida, ¿no? Bueno, seguimos el programa, ¿no? Vamos a entrar en la Sí, religión sí. cristiana. Vamos a hablar de dinero, de nuestras experiencias religiosas, de cómo nos llevamos nosotros con la religión, si practicamos alguna, si somos ateos, si somos agnósticos, si nos han bautizado, no sé. Vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias religiosas. Estoy pensando en Enrique Iglesias todo el rato, creo que experiencia religiosa creo que es una canción, pero bueno. Pues nada, vamos a empezar si queréis con Sara. Sara, tu experiencia religiosa, ¿tú qué has Pues a vivido ver, en cuestión de religión? yo vengo de una familia que no es creyente, que por lo general, bueno, tengo parte de mi familia que es bastante atea, pero luego sí que hay un par de personas que tiran más hacia lo agnóstico, ¿no? Las energías, todo pasa por algo, que ahora podemos tocar un poco luego. Y cierto es que a mí sí que me bautizaron, pero sobre todo porque me ingresaron en el Niño Jesús siendo un bebé por temas ajenos, más relacionados con salud. Y era vale, esta niña está muy mal, vamos a bautizarla, ¿no? Así que bueno, pues hicieron como bautizo. Luego sí que es verdad que hice la comunión porque estaba en un colegio de monjas religioso y todo el mundo pues estaba haciendo la comunión, dije yo también, pero como casi todos los niños, ¿no? Un poco por los regalos, la fiesta, reunirte con la gente, anyway. Y tengo que decir que yo por lo general, a pesar de eso, nunca he desarrollado creencias muy religiosas. Es decir, soy bastante atea, pero por otro lado tampoco me cierro del todo, porque sí que es verdad que a lo mejor escucho a personas que son muchísimo más agnósticas y digo, claro, es que al final necesitamos aferrarnos a algo, ¿no? Para buscar respuestas, justificar determinadas acciones, determinadas situaciones. Así que digamos que es un ateísmo flexible. No te voy a decir que mi verdad es la única porque me gusta mucho escuchar a la gente. ¿Y vosotros cómo os lleváis con las experiencias religiosas? Adelante, Nix, A mí, todo a tuyo. mí me pasa un poco lo mismo que a ti, que yo soy ateo convencido pero sin embargo, respeto mucho las creencias de los demás. Yo no, quiero decir, si nadie se mete y yo no crea en Dios, yo no me voy a meter en por qué tú creas en Dios.
sea, no voy a atacar a nadie. Y bueno, en mi familia tampoco fueron muy religiosos, nunca la verdad, nunca me inculcaron esta parte, así que, pero bueno, sí me enseñaron a respetar bastante y eso hago en la vida. Pues eso es bueno, la verdad. Yo tengo o sea, tengo muy poca historia con las religiones. De hecho, este programa ya dije que no entendía tanto porque yo soy un niño, o sea, yo soy un niño que no fue bautizado. Mis padres no creían y decidieron que a mí no me iban a bautizar y yo era el único niño en el colegio que no era bautizado. De hecho, me hace gracia que en mi colegio había clases de religión y en los 90 aún no existía la clase de alternativa o ética y a mí me colocaban en la clase con un folio en blanco para dibujar, porque yo no estudié la religión y yo ni siquiera he tenido ningún contacto en general con la religión, salvo cuando tenía 8 años. Cuando tenía 8 o 9 años, me acuerdo que tenía una profesora que me ponía estampitas religiosas en la mochila para intentar convencerme y me contaba historias Uf, de Jesucristo. De wow, y claro, un niño de 8 años que le cuentas que un tipo que hace magia guapísima, que bueno, nos llevan milagros para mí, pues con 8 años, pues, yo era fan de los hechiceros y de los magos y de las historias de fantasía, pues a mí me cuentan la historia de Jesucristo y yo decía, ostras, qué guapo esta historia, ¿no? De fantasía, muy rollo medieval. Y Sí, el tema, muy rollo sí, Marvel. sí, o sea, yo pensaba así, yo pensaba qué guapa la magia que hace este señor. Y el tema es que yo le dije a mis padres, con 8 o 9 años, le dije, oye, ¿y si yo me bautizo? Y pues claro, mis compañeros como que iban a hacer la comunión y todos estaban como recibiendo regalos con celebraciones y demás. Y yo decía, joder, qué injusto, ¿no? O sea, todo el mundo recibiendo regalos, con la comunión y yo nada. Y yo le dije a mis padres, oye, me estoy planteando el bautizarme. Y mis padres me dijeron, bueno, pues si te quieres bautizar, nosotros lo aceptamos, pero no va a haber ni fiesta, ni celebración, ni regalos, porque Pues el ya no tema de la quiero. creencia es una creencia personal y es algo que tiene que nacer de ti y no tienes que hacerlo en función de lo que hagan los demás. Y Claro, entonces dije yo, ostras, entonces paso. Y hasta ahí mi relación con la religión. Yo ahí decidí no bautizarme porque si no había fiesta, ni había regalos, ni había nada, pues yo dije, qué pereza. Y bueno, pues no hay mucho más. Es que mi relación con la religión es bastante escasa porque mi familia es bastante tu anticlerical. relación, tu relación con la ¿Cómo? religión, pues quiero mis regalos. ¿Por qué Sí, no me dais sí, regalos? leí tal, dos por mi comunión, gracias. tal cual. Eso sí, yo con los años he aprendido a respetar las creencias. Porque al principio, como persona que ha nacido y que ha estado en un ambiente muy anticlerical, tenía a mi abuelo que no entraba en iglesias. Y esa sensación de que un odio a veces al cristianismo, con el tiempo se he aprendido un poco a respetar las creencias de los demás. Y creo que es bueno, y creo que es positivo respetar siempre que no hagan daño a nadie. Eso es importante. Se respeten los derechos humanos, o sea, básicamente. Entonces, si no hacen daño a nadie, pues oye, pues cada uno que crea en Total. lo que le sienta mejor y ya está. Pero sí, yo no tengo Ah, historia con la religión, la verdad. Yo tengo que Yes. decir que yo era muy consciente del choque de creencias, porque en mi cole, en el primero de monjas, la gente era muy religiosa y yo tenía amigos de familias religiosas. Así que, claro, estaba ese contraste entre mi familia nunca va a la iglesia, no solemos rezar. Y claro, yo algo lo mejor me iba a la casa de alguna amiga un sábado y me llevaba a la misa con ellos un domingo, con 8 años, te quiero decir, y a mí me chocaba mucho porque digo, ¿por qué esta gente va a misa un domingo? Vamos a ver, también no se hace eso. Pero claro, luego ya vas creciendo y dices, vale, es una forma diferente de vivir las creencias y ya está. Pero sí que es verdad que tenía un poco ahí los dos mundos como diciendo, ¿qué pasa? Ya, os voy a contar una historia muy rápida de mis relaciones con la iglesia. Es que me acuerdo muchísimo de cuando yo tenía 12 o 13 años, ¿vale? Estaba en una comunión no una comunión, no, un bautizo de un amigo lejano de mis padres, ¿vale? Y estaba yo con mi madre, con mi hermano y con mi padre sentados en una iglesia. Normalmente nunca entrábamos en una iglesia. Y mi hermano, claro,
como yo, pues somos personas que no tenemos ni idea de religión ni hemos tenido relación alguna con religión. Y me hace gracia que mi hermano, pues tendría 3 4 años, y estaba con mi madre y le decía, mi hermano le decía a mi madre, oye, que en la iglesia hay servicio porque tengo ganas de ir al servicio. Y mi madre decía, bueno, espérate un poquito, después cuando salgamos, pues vamos a andar y tal, servicio. Y mi hermano, pues, estábamos todos en silencio, la iglesia como muy en silencio, el bautista, ya sabéis, como muy rollo clerical y todo. Y me acuerdo mucho que mi hermano dijo, es que no me aguanto. Y mi madre dijo, ay, aguántate un poquito más. Y mi hermano no aguantó más y dijo, en voz alta, con un eco enorme, dijo, es que me estoy cagando. Y se escuchó ¿En la casa del esto Señor? en toda la iglesia con un eco atronador. Y esta es otra de mis experiencias que tengo clericales. Es esa, mi hermano diciendo en voz alta, me estoy cagando, Esa porque es buena. no tenía ni idea de cómo comportarse en la iglesia, no había visto nada. Él se estaba aburriendo y estaba diciendo, hay algún servicio por aquí. O sea, lo he dicho, nuestras experiencias con la iglesia son bastante nulas. Así que bueno, ya nos contamos con nuestras historietas y vamos a hablar de algo Esa es buena. bueno, que un poco, que en España se ha ido mucho, que es la Semana Santa, y queríamos hablar, sobre todo Nix, que propuso esto y que quiero saber un poco lo que piensa, si la Semana Santa es accesible o no es accesible para personas con discapacidad. Así que, Nix, ¿tú qué piensas de todo esto? No es accesible para personas con discapacidad. Porque hay agolpamientos de gente, la gente se vuelve muy tal y no es accesible no es, desde luego, ya te lo digo. Aquí creo que estaremos todos de acuerdo que a ver, según qué sitios, por ejemplo, imagino yo, Sevilla, que hay como más fervor, no es accesible. Madrid ya no lo sé, pero no es accesible. ¿Sara? Yo tengo que decir que hace muchos, pero muchísimos años que no voy a procesión de Semana Santa, así que me ha costado un poco pensar en esta pregunta, pero sí que es verdad que me he parado a reflexionar acerca de que todos los espacios, eventos sociales, festividades, eventos religiosos, están diseñados para un tipo de gente, ¿no? Así que creo que de alguna manera sí que habría que tener en cuenta esa falta de accesibilidad, no solo para la movilidad reducida. Es un evento donde hay mucha gente, hay bastante ruido, hay personas que son hipersensibles o que les cuesta muchísimo aguantar ciertas aglomeraciones. Así que yo pienso que no, pero porque al final como este sistema social, esta estructura en general, está diseñada para un tipo de persona y un tipo de realidad. Sí, Yo sí, pienso igual que Sara. Sí, estuve viendo, Nix. perdón, estuve viendo con mi compañero que le gustan las procesiones de Telemadrid de Semana Santa para también informarme un poco sobre el tema y no vi ni una sola de silla de ruedas, ni una. Claro, es Así que que sí, yo siempre pienso lo mismo, ¿vale? Yo siempre pienso bueno, lo que dice mucha Nidia en el chat, pienso lo mismo, es que apenas hay sitios accesibles. Entonces, la Semana Santa no va a ser una excepción. Creo que al final hay muy poca accesibilidad en casi todos los eventos. Entonces, yo no he ido a muchas procesiones de Semana Santa, no tengo mucha idea, pero es verdad que las pocas que he ido no he visto nada relacionado con la accesibilidad, pero nada, nada. Y tampoco he visto, por ejemplo, a nadie en silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad haciendo la procesión, porque al final ya no solo es verla, sino también participar en ella, ¿no? Entonces tampoco no he visto a nadie, o sea, básicamente no he visto a nadie y tengo la sensación de que una vez más pues, la sociedad rechaza a la gente con discapacidad. Una vez más, pues un evento más donde no es accesible. No sé, Pasa esa es un mi poco lo sensación. mismo con la cabalgata de los Reyes Magos, ¿no? Que acabo de acordarme y he hecho recientemente el paralelismo porque digo, claro, en esa cabalgata yo nunca he visto a nadie con discapacidad, pero ni estando en la cabalgata
ni entre la multitud tampoco. Bueno, al final también es un evento religioso, ¿no? Los Reyes Magos. Claramente. Entonces, claro, pues aquí, no sé, esto es interesante, el tema de los Reyes Magos. Vamos a pasar al siguiente tema, porque creo que este es un poco más profundo, ¿vale? Y es que vamos a hablar un poco de si la fe, si creer, ¿vale? En algo es necesario para la discapacidad, para llevar mejor la discapacidad. Si es mejor tener fe, si esto ayuda, si esto es una base más sólida que la ciencia, a la hora de creer, a la hora de sentirse mejor con nosotros mismos, ¿vale? No hablo de qué es mejor para el colectivo, sino para nosotros mismos. No sé, ¿tú qué piensas, Sara, de la fe, de la creencia, de creer en un Dios para vivir mejor con tu discapacidad? ¿Tú qué Ostras, piensas de esto? Es es que profundo, ¿eh? es un melón, porque Sí. pienso, es que yo creo que es una respuesta que no puedo decir ni sí contundente ni no contundente, porque si yo digo que no, de alguna manera estoy invalidando las creencias de aquellas personas que eligen creer en un Dios o en un ser superior para aferrarse a algo y buscar respuestas, ¿no? Y al final ahí dentro entran las experiencias de cada persona, su contexto sociocultural, religioso. Entonces, yo no veo mal que si a ti algo te hace bien y te genera tranquilidad, eh, te aferres a ello, pero siempre desde una base realista. Es decir, no renegar de la ciencia tampoco, porque al final, pues, es una base evidente, tangible, ¿no? Que lo que hay, pues, al final es lo que es, pero si, por ejemplo, a una persona le viene bien pensar que hay unas energías o un ser que le va a proteger mientras sea bien gestionado, yo no te voy a negar lo contrario tampoco. ¿Vosotros qué pensáis? Buah, esto es un Es que es temazo. un melón, ¿eh? Nos hemos puesto aquí No, filosóficos, somos pero Nietzsche. no sé si Nix ahora mismo está disponible, ¿no? Nix está disponible, no lo sé. Vale, Nix ahora mismo está disponible, pero bueno, yo voy a opinar sobre esto y es que yo creo que la fe y creer es positivo siempre que no se abandone la ciencia, ¿vale? Creo que lo que ha dicho Sara, creo que es necesario la existencia de la ciencia, creo que la ciencia es algo vital para mejorar nuestra situación de vida. Pero es verdad que la fe y las creencias ayudan a mucha gente. Y eso es verdad. Esto es algo que es así. En el momento de sufrimiento, creo que la fe en alguna religión, da igual que sea la cristiana, que sea la musulmana, si alguien se siente bien creyendo, si se siente mejor, si su vida mejora a nivel mental creyendo, yo no soy nadie para decirle que no crea, o yo no soy nadie para negarle su creencia. Entonces, yo lo único que digo es que no hay que abandonar la ciencia, y que por supuesto puedes creer sin abandonar la ciencia, pero la fe es una herramienta positiva siempre que, siempre que la lleves bien, por supuesto, bueno, también otra cosa importante es la fe, para mí es una experiencia personal, individual y propia, ¿vale? No tiene que, o sea, si yo, por ejemplo, digo que la fe me ayuda, yo no veo justo que yo le diga a los demás que tengan que creer para que se sientan mejor. Esto no está bien, creo que no, al final la religión es algo, es una decisión personal, individual, y creo que si tú crees en algo y te siente bien, te sienta bien, maravilloso, pero no hagas a los demás, no les obligues, por ejemplo, o no les intentes inculcar la religión, ¿no? Al final, la fe es una decisión personal, no es una decisión colectiva. Esa es mi sensación un poco. Es un batiburrillo de cosas que quería decir, pero al final todo consiste en respetar a los demás y si te sienta bien creer, pues adelante. Siente que respetes a los demás también y respeta la ciencia, por supuesto. Total, es que lo veo algo tan individual y tan personal que no creo que sea un asunto
sobre el cual tú puedas dar consejos o recomendar, ¿no? Esto no es como, Buah, mira esta botella de tal tienda, a mí me viene genial, cómprate una, no, porque al final la fe, las creencias y las ideas de cada uno es algo que está sujeto a un factor o a varios factores que son muy ajenos a nosotros y que tampoco podemos ni juzgar, ni invalidar, ni caer en eso de menuda tontería me estás contando, porque entonces ya perdemos la razón totalmente, creo. Correcto, eso es. Hay una cosa que dice Paulo TV Reina en el chat que es muy interesante y que creo que es necesario recalcar. Él dice, yo he crecido en una familia religiosa y puedo decir o contar cualquier historia del Antiguo Testamento. Pero la Iglesia, y más en los eventos religiosos, dicen que son todos iguales frente al Señor, pero luego no hay representación de personas con discapacidad. Dice que para Total. él son los cínicos. Esto es muy importante porque al final tú puedes decir que somos todos iguales ante el Señor, ante Alá, ante lo que sea, pero si no lo demuestras con acciones, no son todos iguales. Y al final esto pasa mucho en cualquier tema sobre discapacidad. Decir que tú respetes a personas con discapacidad no es suficiente, hay que demostrarlo, hay que actuar. Y esto vale para la religión y vale para cualquier tema que nos pongan por delante. Creo que no solo la palabra vale, cuando hablamos de accesibilidad, de inclusión, hay que hablar también de hechos y de acciones, porque decir yo respeto no es suficiente, sobre todo en una sociedad que no respeta, ¿vale? Hay que demostrarlo con acciones para demostrar que tú estás en contra de lo que hace la sociedad. No sé, es la sensación Totalmente. que Al yo tengo. final, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Ya no tanto en el ámbito religioso, sino a nivel general. Tú puedes decir, ¿racista yo? No, ¿qué va? Para Claro, nada. Y luego ser una persona que con sus acciones pues demuestra todo lo contrario. Igual, pues con todos los colectivos, con la discapacidad, tú puedes decir, ¿capacitista yo? No, ¿qué va? Pero luego no tienes ni un amigo listo. claro. Otro ejemplo, te sientes incómodo o rechazas a gente con discapacidad, o no te planteas ser amigo de alguien con discapacidad. Al final, puedes decir muchas cosas, pero si no lo demuestras con acciones, pues la iglesia seguirá rechazando a gente con discapacidad si no lo demuestra con acciones, que supongo que lo demostrará en algunos casos. Yo, por ejemplo, nunca he visto un cura con discapacidad, que seguro que lo hay, pero no he visto nunca. Es una Yo cosa curiosa. tampoco. Ya como he visto Ni curas, ¿eh? O sea que, monjas, ni monjas, ni curas, no he visto. A ver, también es verdad que no tengo mucho contacto con personas vinculadas a lo religioso actualmente. No me refiero a monjas, sacerdotes, pero nunca he conocido a ninguno con discapacidad, que estoy segura que los hay. Y me parece bastante curioso que no los haya, justamente. ¿tú cómo crees, Sara, que empieza a vincularse la discapacidad con la religión? ¿En qué momento crees que se vincula? Porque, es decir, nos han usado, por ejemplo, para hacer algún tipo Pues de mira, asuntos os he religiosos. traído, Yo estaba pensando, os he- perdona, en esta escena, ¿no? En este momento de Jesucristo, ¿no? Curando a las personas enfermas, a personas que están mal, ¿vale? Los cura y al final es un mensaje, ¿no? Y es como está usando la discapacidad para dar un mensaje, que los pues está yo os he curando, traído por un supuesto. poco la historia Sí, de cómo la religión empieza a vincularse un poco a la discapacidad. adelante. Súper rápido. Por cierto, Nick ha vuelto. ¿Qué tal, Sí, Nick? Bien, bien, perdonadme. no pasa nada, Bien. Alex. Estamos Nada, hablando pues Me de gustaría, vínculo. Sí, no sé en qué tema estamos ahora mismo, pero me gustaría hacer un apunte muy rápido. Lo que decía adelante. antes, lo que decía Sara antes de irme, que eso, que es que que sí me acuerdo. Bueno, no, seguid, perdón, me he liado. Seguid, ah, vale, pues seguimos. seguid. Sara, Cosas del directo, gente. no pasa nada, Nix, no hay ningún problema. Sara, Pues el directo. vínculos, religión, discapacidad, adelante. Pues gente, ¿de dónde viene todo esto? Para no enrollarnos mucho,
la religión y la discapacidad empiezan a tener relación en la edad antigua, ¿vale? Y es que en la prehistoria la sociedad se enfocaba más en la supervivencia, entonces a las personas con discapacidad se las veía biológicamente vulnerables, entonces pues se las dejaba fallecer porque no se las veía apta para sobrevivir. ¿Qué pasa? Que en la edad antigua empiezan a hacer un enfoque religioso gracias a las instituciones religiosas que dura hasta la Revolución Industrial, que es ya cuando surge todo el tema del capitalismo, la productividad, la gestión del tiempo y adquiere un enfoque más basado en el tema de la productividad, gente. Pero mientras tanto, la discapacidad adquiere dos microenfoques, ¿vale? Se le llama enfoque religioso, pero también enfoque de trascendencia porque se considera que el ser humano con discapacidad es alguien de quien tú puedes prescindir y que además hay que alejar porque entorpece el funcionamiento de la sociedad. Es decir, a la gente con discapacidad hay que aislarla. Entonces, a la gente con discapacidad congénita de nacimiento se la dejaba fallecer, mientras que si tú tenías una discapacidad adquirida, la mejor solución era aislarte. Entonces ahí empiezan a crearse las primeras instituciones internas para personas con discapacidad, por ejemplo, los mal llamados manicomios barra centros de salud mental. Pero es muy curioso porque más adelante, con la edad moderna, en otros países europeos, como por ejemplo Holanda e Inglaterra, se empieza a reivindicar que las personas con discapacidad pues tienen derecho a la educación formal y mientras que en algunos países las instituciones religiosas recluyen a personas disca, en Holanda, e Inglaterra empezaron a implantarse los, los primeros recursos como la lengua de signos, así que es bastante curioso. Ostras, curioso, la verdad es que muy interesante. Yo al final tengo la sensación de que tiene más que ver con la sociedad que con la religión. En función de la sociedad donde esté impuesta la religión, cambia el trato de las personas con discapacidad. No tiene tanto que ver la religión, sino tiene que ver cómo se vive. En Inglaterra o en Holanda, pues se diría de una forma diferente a otros sitios donde se recurría a la discapacidad. No sé, me ha parecido curioso. Totalmente. ¿Qué nos cuentas? Y es lo que sigue siendo un poco en países quizá un poco menos desarrollados también, Total. ¿no, Melanie? Sí, sí, Que ignorancia. la discapacidad es más vista como un castigo de un dios que lo que es, vamos, una discapacidad. Sí. Y de hecho sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sara, que a partir de la revolución industrial y el capitalismo es donde se crean esos tres ámbitos de la discapacidad, digamos, que son el que estamos Totalmente. tratando ahora, que es el eclesiástico, luego está el médico y luego está el social, que ya vendría más adelante. Uh-huh. A ver, tengo una pregunta para vosotros, a ver qué opináis. ¿La iglesia es solidaria o caritativa? Porque no es lo mismo. Ah, No es lo mismo. Uy, ¿se ha cortado Mix o no sé si Mix ha ¿Se ha no, vuelto no, por ahí? cortado? Vale, Ah, vale, vale. no, no, estoy Vale, aquí. vale, vale. Que una cosa es ser solidario y otra la caridad. El tema de la caridad es un tema bastante peliagudo porque, bueno, no sé, son dos formas de verlo, ¿no? Al final, ayudar no es lo mismo que tener caridad, que parece. No sé qué pensáis vosotros, pero es un tema bastante complejo. No sé, Sara, ¿tú qué piensas de todo esto, de la caridad, de la a solidaridad, de la mí ayuda? es que esta pregunta me ha suscitado un debate que hace que este tema sea todavía más charco. Pero em, si dentro de la iglesia no estuviese ese enfoque de tienes que hacer cosas buenas para que Dios te bendiga y que te vaya bien en la vida, la gente sería tan caritativa con colectivos como las personas discas. Claro, correcto. Claro. Yo ¿Qué es es eso? que
Es que es un tema. Yo siempre tengo la sensación de que muchas veces hay gente en la iglesia, no digo todo el mundo, por supuesto, que necesitan esa caridad para vender una imagen, ¿vale? Más que la caridad al final no es ayuda, es el mira qué guay que estamos ayudando. O sea, es más un qué bien lo hacemos nosotros más que ayuden a alguien. No sé, tengo la sensación a veces de que hay más imagen que ayuda de verdad. Y hay gente que se creerá, por supuesto, que la calidad es positiva, pero mi sensación es que no son ayudas que Me mejoren da, mucho a la persona, ¿no? claro, Son me da esa ayudas, sensación, porque además sí, luego sí que es verdad que mancha mucho la imagen de quienes de verdad te ayudan, ¿no? De quienes de verdad tienen esa vocación por hacer sentir bien a la gente. Ay, sí, esa es mi sensación. No sé, Nix, ¿tú qué piensas del tema de la calidad y todo esto? Que yo creo que no, es nunca ha sido muy solidaria. Hmm. Creo que siempre ha hecho por llenarse las arcas públicas, o sea, sus arcas, quiero decir. Y es posible que sí, que haga alguna cosa por los pobres, por la gente discapacitada, pero yo creo que no hace lo suficiente para, para ayudar. Yo tengo la sensación de que hay como dos partes de la iglesia. Tengo la sensación de sí, que hay una parte que es una parte más de imagen y hay gente de la iglesia que sí que ayuda de verdad. Lo que pasa es que no salen tanto las noticias. El tema de, digamos, hay misioneros, por ejemplo, que van a países que están muy mal y hacen ayudas de verdad a gente en situación de pobreza y yo creo que sí que hay una ayuda real ahí. Lo que pasa que después la iglesia tiene una estructura de empresa, básicamente, ¿vale? Entonces, vemos casi siempre la estructura más empresarial, que es la estructura más fea, por así decirlo, ¿vale? Porque la estructura capitalista, donde la iglesia básicamente es una empresa que acumula riqueza y que no paga impuestos en algunos sitios y que tiene mucho poder sobre la educación, sobre la sexualidad de la gente, y al final esa es la parte más visible, más fuerte de la iglesia y todavía más negativa. Pero esta es una parte de la iglesia que yo creo que sí que ayuda. Hay una parte de la iglesia que sí que ayuda y esa parte de la iglesia no es tan vistosa. Y yo creo que al final la parte de, digamos, la que te tendría a inculcar más Jesucristo, ¿vale? Era esa parte, no la parte de la ostentación, de las iglesias enormes, de los palacios, de la acumulación de riqueza, de esa parte no encaja nada con lo que decía Jesucristo, ¿no? Es decir, al final, esta frase que se repite mucho, ¿no? Que si Jesucristo renaciera hoy en día, sería rechazado por la iglesia. Y es un poco así. Yo creo que hay dos partes de la iglesia, de la religión. Hay una parte positiva, que sí que trata de ayudar, y hay una parte más negativa, que es la que se ha impuesto, porque vivimos en una sociedad capitalista, y esa parte negativa es la parte en la que la iglesia es una empresa que acumula riqueza y que lo que le interesa más es el poder y no es la ayuda a los demás. totalmente. Al final el poder es algo que corrompe mucho los principios, ¿no? Y es lo que nos dice por aquí detrás Ángel, que dice algo muy interesante, que es que al final la caridad es algo vertical donde juega un papel muy fuerte el privilegio, mientras que la solidaridad es algo más horizontal, ¿no? Y a mí me ha recordado un poco a cuando una empresa tochísima, multimillonaria, multinacional, pues dice, ay, pues nada, voy a dar todo este dinero a esta asociación de personas con enfermedades raras, me lo Sí. invento. Al final es más imagen que otra cosa. Es que además, no sé, es que yo tengo la sensación de que tú cuando quieres ayudar de verdad no tienes por qué exponerlo, lo haces y ya no tienes por qué hacerte la foto, ¿sabes? Bueno, Correcto. vamos a ver lo importante y es que ¿creéis que nos ha castigado Dios? ¿Creéis que la Nos ha discapacidad es un castigado. castigo? La discapacidad es un castigo, porque esto no sé vosotros, pero a mí yo he escuchado en entornos religiosos que nuestros padres han sido pecadores y Dios les ha castigado con un hijo con discapacidad. Esto lo he escuchado yo.
No sé si vosotros habéis tenido esas frases y la habéis escuchado en vuestra vida, pues yo sí que lo he escuchado. No sé qué pensáis de este rollo de castigo y de, no sé, eso a mí, pues, como siempre he dicho, no creo nada en religión, por lo tanto no tengo mucha relación con ello, pero supongo que a la gente religiosa con discapacidad les debe de doler mucho esto. No sé, Sara, ¿tú qué piensas con todo esto? Claro, a mí es que nunca me han dicho, por ejemplo, qué han hecho tus padres o qué has hecho tú. A mí me han romantizado mucho la discapacidad en algún momento diciendo es que tú has venido aquí con una misión, como no ves bien, has venido aquí la gente ve al mundo a través de tus ojos. Y yo, bueno, a ver, ¿cómo te explico que realmente no es así? Pero bueno, allá cada visión de cada uno, ¿no? Pero me parece bastante peligroso ese discurso de que todo pasa por algo. Si te ha pasado esto, es por alguna cuestión, bueno, o no, ¿sabes? Nix, ¿tú qué opinas de todo esto, del castigo y A, demás? a mí es que eso de ser un castigo por los pecados de mi madre, eso lo he oído yo, eso me lo han dicho a mí. Además me lo ha dicho un tío mío, que es testigo de Jehová, entonces. Ostras, eh, mm, como que tengo muy ahí. joder, No sé, hay gente que, bueno, que se toma la discapacidad así. Bueno, es una opinión, no, es que es una opinión errada. Así sí. que no les hago ningún puñetero caso. Yo creo que hoy en día se habla menos, creo que es una cosa que se hablaba más antes, pero que el tema del castigo de Dios, eh, quiero creer que se habla menos, de hecho creo que se dijo algo así, ¿no? Un cura hace no mucho, y se le atacó muchísimo desde la propia iglesia también, hablando de que tenía que criticar a la gente con discapacidad. Pero sí, el tema del castigo de Dios y todo esto es algo que yo siempre pienso en la gente que cree, en la gente con discapacidad que cree que la verdad es que debe ser duro creer que eres un castigo. Esto me da mucha pena, porque creo que lo que hace esto es causar problemas de salud mental, básicamente a gente que creyente. O sea, esa es mi sensación que Claro, tengo siempre. O es que sea, no sé. Correcto. imagínate que a ti desde peque te están diciendo, ay, es que claro, naciste así por algo, eres un castigo. O sea, esa persona cuando sea mayor, como no vaya a terapia, va a tener la cabecita a rebosar de pensamientos intrusivos. O sea, hay que tener cuidado. Sí, correcto. Esto, Correcto, sí. vamos a tocar un tema que es un tema que siempre es recurrente en temas de religión y discapacidad y es el tema de los milagros de la Virgen de Lourdes, de estas, digamos, pues estos caminos que hace la gente para ir a un sitio religioso para que les cure. No sé qué pensáis de esto. A mí siempre, desde que era pequeñitos, como no tenía mucha relación con la religión, cuando yo veía algo así en la tele, a mí me pasaba que me daba como mucho respeto, me daba como casi miedo. Gente que iba a ese sitio es como, me daba como, no sé, un respeto que a mí me da, no sé, no me llama nada este rollo de ir a la Virgen de Lourdes a ver si te cura, a pedir un milagro. Digo la Virgen de Lourdes como más famoso, pero hay un montón de, de sitios donde la gente va con algún tipo de discapacidad. Bueno, en Santiago, ¿no? Santiago de Compostela, cuando van a la Catedral de Santiago, hay gente con discapacidad que se acerca a la estatua del santo a que le cure, a pedir a hacer una recuperación. Y, bueno, al principio es lo que decía, la fe, pero a veces llegan a unos límites que a mí me genera un poco de incomodidad y rechazo. No sé qué pensáis vosotros de esto, no sé si habéis vivido algo de cerca, no sé, Nix, ¿tú tienes ahí alguna experiencia o algo? ¿Qué piensas de esto? Yo, yo me acuerdo que cuando era más pequeñito sí que lo veía mucho entre mi entorno del colegio, que se iban mucho de peregrinación a Lourdes, pero ya creo que ya he dejado de ver. Pero bueno, yo es un poco, vuelvo a lo mismo que decía antes.
Yo cada uno es mundo. No me meto con la forma de llevar las cosas de la gente. Si así es como se relacionan con su discapacidad, yo me parece muy bien. Para que no lo usen para los demás, que eso ya yo ya ahí ya me enfada. Sara, ¿tú qué relación tienes con esto? Claro, es que yo por otra parte vuelvo a eso de al final es algo muy individual y muy personal, la fe y la experiencia de cada persona, pero por otro lado, reflexionando acerca de esta pregunta, me ha venido a la cabeza el tema de las terapias y las curas alternativas, que es el mayor parecido que he encontrado con esto. También es verdad, pues oye, a lo mejor hay personas que de alguna manera no se conforman o no están satisfechas con los resultados o lo que le ha dado la ciencia, ¿no? Y prefiere recurrir a otras cosas porque de alguna manera consideran que les va a beneficiar más. Y esto puede pasar, por ejemplo, con rollos como la homeopatía, ¿no? Que me acabo de acordar ahora, pero lo dicho, al final, pues es cosa de la fe de cada uno. El peligro viene cuando tú por eso a lo mejor pones en riesgo tu salud. Ese es a mí es el principal problema, ¿no? Al final, sustituir, ¿no? Como ha dicho Nick, si la gente cree, es respetable, por supuesto. Y esto, bueno, pues cada uno que crea en lo que les sienta mejor, maravilloso. El problema es Sí, lo que dice Sara, ¿no? Que al final tiene que ver que si vas a sustituir la ciencia por una peregrinación a Lourdes, si dices que dejas la quimio o dejas la medicina por esa peregrinación, es lo, digamos, lo problemático, ¿no? Al final tiene mucho que ver con lo que dejas. Creo que al final lo mejor es, lo he dicho, creer, por supuesto, si quieres creer maravilloso, pero sin dejar la ciencia, por favor. Eso es un No, claro, poco. que haya término medio. Que al final, pues es tu fe, es tu religión y son tus creencias. Y si a ti hacer ese peregrinaje te va a venir bien, a ti te hace desconectar y a ti te hace reconectar con algo que te genere bienestar, para adelante nadie te puede decir que no, porque al final es tu fe individual. Pero hay un límite entre eso y poner en riesgo tu salud y hay que tener cuidado con no caer en eso. Y es bueno, bastante cuidadito con eso. y bueno, vamos a ir a la última sección del programa, que es la directiva de todas, y es, vamos a crear nuestra propia religión disca. Vamos a hacer blasfemia, por supuesto, si alguien es creyente a lo mejor se tira de los pelos ahora mismo, pero vamos a crear nuestra propia religión disca con Dios, con un Dios, con normas, con reglas, bueno, con un Dios o con varios dioses. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué creéis? ¿Varios dioses o un solo Dios? Una religión politeísta, ¿no? Buah, eso estaría guay. Que Politeísta la gente estaría. tenga opciones, Politeísta. ¿no? Claro, claro, el dios en silla de ruedas, ¿no? El dios ciego, el dios sordo, el dios autista, el dios. Es que estaría guay, ¿eh? Y no sé, no sé si pensáis Dicen por algún tipo. aquí la discalificación. Me encanta lo ingeniosas que sois, de verdad. Esto estaría guay, ¿no? Por ejemplo, que tú puedas creer en. O sea, tú puedas hacer derivación al dios que más te convenga, ¿no? Un poco algún dios que encaje más con tu religión, o lo que sea con tu discapacidad. Nix, tú serías el dios de la silla de ruedas, ¿no? Sí, el dios de la silla de ruedas sería una silla de ruedas gigante, correcto. Una silla de ruedas gigante, eso lo crearías Sí, tú así. Estaría guay sería que. algo así. De hecho sería en plan Festo, pero con silla de ruedas. Bueno, hacer esto en un videojuego van silla de ruedas. En varios. En varios, ¿no? Pues varios. No sabía que eran varios, yo conozco uno. Pero sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué normas o qué reglas habría con Uy, esta qué religión? postulados tendría.
Wow, pues yo he pensado que serían un poco lo contrario a la compasión, a la culpabilización, al castigo. Yo creo que serían unas normas o unas premisas y postulados bastante revolucionarios, porque creo que se basaría más en la normalización, la aceptación, la reivindicación. Podría ser. No sé, ¿cómo lo veis? Yo estaba pensando que nuestros dioses riscas serían agresivos con otros dioses. Estaríamos en contra de la religión cristiana porque no encaja con nuestros No, valores. O No, hombre, para estaríamos a no favor. nada. creo. No, no, Pregunto, no. estoy informándome de la nueva religión que estamos creando. No, hombre, para Yo, nada. Somos pacíficos. vale. Yo, por ejemplo, reglas que Solo, podemos hablar de algunas normas, por ejemplo, que haya una regla relacionada con el capacitismo, por ejemplo, ¿no? Que se hablase de capacitismo como si fuese un dogma y que así la gente sabría más sobre el capacitismo gracias a la religión. Tendríamos una publicidad muchísimo más grande, ¿no? Oye, correcto. totalmente, la gente la conocería muchísimo más. Pero yo creo que no seríamos personas agresivas ni nada, porque si ya sabemos lo que es la discriminación, yo creo que sería una religión que sí que predica con el ejemplo. Yo estaba pensando que estaría guay también que crear como adaptaciones de religiones y hacerlas discas, por ejemplo. La religión cristiana, pues el Dios cristiano de repente pues va en silla de ruedas. Y hacer una especie de religión cristiana disca, religión Hombre, musulmana disca, sería una cosa curiosa. Y a Jesús con bastones. Los tablones de las manos los usa como bastones. Estaría guay eso, la verdad. En fin, tengo así algunas ideas. Bueno, vamos a ir acabando ya. Quería hablar ya lo último es, si tenéis alguna reflexión final o algo que queréis decir sobre la religión, la discapacidad, algo que nos hemos dejado. No sé, ¿qué pensáis como reflexión final? No sé, Nix, ¿tú qué piensas? Yo mi reflexión final es que, a ver, yo no creo, pero ya he dicho varias veces que yo no estoy contrario a que la gente crea, siempre y cuando no lo utilice ni para hacer daño a los demás ni para hacerse daño a sí mismo. Todo es sano en esta vida, así que para adelante, gente. Yo no. Pues genial. Tampoco, Sara, tampoco veo bien que la iglesia haya usado su poder para imprimir a la gente de cientos y cientos de años, pero bueno, ahí queda un poco mi reflexión. Sara, Yo creo que al final cada persona, quiero decir, no hay ninguna manera correcta ni de ser, ni de creer, ni tampoco hay verdades absolutas, ¿no? Así que al final todo este tema de las creencias, de la fe, las ideologías religiosas, están sujetas a un sinfín de factores, experiencias, contextos socioculturales, que al final pues hacen que cada persona lo viva desde un punto de vista que es igual de válido que el tuyo, que el mío, que el de cualquiera, ¿no? Al final simplemente son maneras de vivirla y ya está. Que mientras no ponga en riesgo ni tu salud mental ni tu salud física, está genial. yo pienso que la religión debería ser una decisión individual y si a alguien le sienta bien a nivel individual, maravilloso, pero que no tiene que ser nunca una imposición. No tiene que ser Ujú. nunca una obligación, ¿vale? Si tú crees en algo, que sea porque tú lo sientes y porque te sienta bien, no porque te lo hayan dicho los demás, no porque te lo hayan obligado, no porque tengas miedo, que esta es otra de las cosas que usa la religión para conseguir adeptos, es usar el miedo, en plan de vas a ir al infierno, vas a... digamos que si crees que sea porque te sienta bien, ¿vale? Y sobre todo, otra de las cosas que te voy a decir es que la religión es individual y sobre todo no tiene que ser una empresa, pero es hoy en día, es una empresa y es una empresa con mucho poder económico y creo que esto es negativo, porque al final la empresa crea intereses económicos que
perjudican al final al pueblo. Esta es la sensación que yo tengo. Entonces, al final creo que la religión puede ayudar a nivel individual, pero que no sea una imposición ni tampoco una obligación. Y Nix, para terminar, la única reflexión que quiero hacer es una religión nueva sería comerse los ricos y abolir el capitalismo. Me parece pues, bien, al final siempre llegamos a esa reflexión, correcto. pues Correcto. nada, y eso final, la verdad es que creo que Nix ha dejado ya el punto final a este programa y ya sabéis que esta semana no habrá más discos, pero la semana que viene lo tenemos el lunes para hacer un directo y el jueves tendremos discos con invitados seguramente. Así que nada, la semana que viene nos vemos, ¿vale? Hasta la semana que Venga, a viene. Vale. cuidarse, gente. Hasta luego, Adiós, chicos. adiós. Chao. Adiós.